Adolf H. El solo nombre evoca imágenes de tiranía, genocidio y un mundo consumido por la guerra. Su reino de terror, grabado para siempre en los anales de la historia, sigue proyectando una larga sombra sobre la humanidad. Nacido en el ocaso del siglo XIX, el camino de H desde la oscuridad a la infamia sigue siendo un escalofriante recordatorio del poder destructivo de la ambición desenfrenada y el odio. Este ensayo profundiza en la vida de Adolf H., recorriendo su viaje desde un joven austriaco anodino hasta el arquitecto de uno de los regímenes más horribles de la historia de la humanidad. Exploraremos su infancia, las experiencias formativas que moldearon su visión del mundo y los factores que llevaron a su meteórico ascenso al poder. Entender los orígenes de H y las fuerzas que lo moldearon es esencial para comprender el ascenso de la Alemania nazi y los horrores del Holocausto. Su vida, aunque repugnante en sus consecuencias, sirve como una cruda advertencia contra los peligros de la ideología sin control y la fragilidad de la paz. Este examen de la vida de H arrojará luz sobre el hombre detrás del mito, explorando la compleja interacción de personalidad, circunstancias e ideología que culminó en el cataclismo de la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades cometidas bajo su mando. Adolf H. y en su ideología futura. Su lugar de nacimiento, una ciudad anodina con una historia entrelazada con Alemania, se convertiría más tarde en un lugar simbólico para los simpatizantes nazis. La casa donde nació H. se ha convertido en un punto de controversia y reflexión histórica, un recordatorio de los orígenes de uno de los dictadores más infames de la historia. Su padre, Alois H., era un funcionario de aduanas, una figura severa y autoritaria que inculcó en el joven Adolf un profundo resentimiento hacia la autoridad. Alois, conocido por su temperamento fuerte y su estricta disciplina, esperaba que su hijo siguiera una carrera similar, pero Adolf tenía otros sueños y ambiciones que chocaban con las expectativas de su padre. Su madre, Clara Polsel, era una mujer sencilla y devotamente católica que colmó a Adolf de afecto, creando un fuerte contraste con el carácter estricto de su padre. Clara, a diferencia de Alois, era una figura de ternura y apoyo incondicional, lo que hizo que Adolf desarrollara un apego profundo hacia ella. La compleja dinámica dentro de su familia, marcada por la presencia dominante de Alois y el afecto incondicional de Clara, dejaría una huella imborrable en la personalidad de H. Esta dualidad en su crianza, entre la severidad y el cariño, moldeó sus primeras percepciones del mundo y de las relaciones humanas. La infancia de H. estuvo marcada por la inestabilidad y los frecuentes traslados debido a la carrera de su padre. La familia se mudaba constantemente, lo que impedía que Adolf estableciera raíces firmes en un solo lugar. Esta falta de estabilidad contribuyó a su sensación de aislamiento y a su deseo de encontrar un sentido de pertenencia. Este desarraigo constante contribuyó a un sentimiento de falta de raíces y a un anhelo de pertenencia que más tarde se manifestaría en su ferviente adhesión al nacionalismo alemán. En la escuela, H. no era un estudiante destacado y a menudo se sentía fuera de lugar, lo que aumentaba su deseo de encontrar un grupo o una causa a la que pudiera aferrarse. El entorno social de la juventud de H. estaba impregnado de antisemitismo y nacionalismo alemán. Estas ideas no solo estaban presentes en la sociedad en general, sino que también se encontraban en su hogar, donde las discusiones sobre política y raza eran comunes. Estos sentimientos generalizados, que encontró tanto en su familia como en la sociedad austríaca en general, encontraron terreno fértil en la mente del joven H., dando forma a su visión del mundo y alimentando sus crecientes prejuicios. La combinación de su búsqueda de identidad y las influencias negativas de su entorno contribuyeron a la formación de las ideas extremistas que más tarde definirían su liderazgo y su impacto en la historia mundial. La juventud de Censurado fue una mezcla de indiferencia académica y aspiraciones artísticas. Desde una edad temprana, mostró poco interés en la educación formal, prefiriendo perderse en sus propios pensamientos y sueños. Sus maestros lo describían como un estudiante distraído, pero con talento para el dibujo y la pintura. Destacaba en historia y geografía, materias que le permitían escapar a mundos pasados y lejanos. Estas asignaturas despertaban su imaginación y le ofrecían un refugio de la realidad cotidiana. Sin embargo, su rendimiento académico general era mediocre.
Las materias que no captaban su interés eran rápidamente descartadas y sus calificaciones reflejaban esta falta de compromiso. Su desdén por la educación formal chocaba con el deseo de su padre de que hiciera carrera en el funcionariado. Esta diferencia de opiniones generaba frecuentes tensiones y conflictos en el hogar. Censurado soñaba con convertirse en artista y estudiar en la Academia de Bellas Artes de Viena. Pasaba horas perfeccionando sus habilidades artísticas, convencido de que su futuro estaba en el arte. Sin embargo, fue rechazado 2 veces por la Academia. Estos rechazos fueron un golpe devastador para su autoestima y sus sueños. Este rechazo hirió profundamente al censurado, dejándolo a la deriva y resentido, alimentando su creciente amargura hacia el mundo. Durante este periodo, Censurado vagó por las calles de Viena, una ciudad llena de vitalidad cultural y malestar social. Observaba con atención los cambios sociales y políticos que se desarrollaban a su alrededor. Frecuentaba las bibliotecas, se sumergía en la literatura nacionalista alemana y absorbía la propaganda antisemita que proliferaba en la ciudad. Las semillas de su odiosa ideología se sembraron en el terreno fértil de su resentimiento y desilusión. La muerte de su madre en 1907 lo dejó emocionalmente desamparado y económicamente inseguro. Solo y a la deriva en Viena, se hundió aún más en la pobreza y el aislamiento, endureciendo su amargura y resentimiento. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 resultó ser un momento crucial en la vida de Censurado. Este conflicto global, que involucró a las principales potencias del mundo, no solo cambió el curso de la historia, sino que también transformó profundamente a aquellos que participaron en él, incluyendo a un joven, Censurado. Aprovechando la oportunidad de escapar de la desesperación de su existencia en Viena, se alistó como voluntario en el ejército alemán. Para Censurado, esta decisión representaba más que un simple cambio de escenario. Era una oportunidad para reinventarse y encontrar un propósito en medio del caos. En las trincheras, rodeado de la brutalidad y la camaradería de la vida militar, Censurado encontró una nueva identidad. Abrazó la vida militar con fervor, sirviendo como mensajero en el frente occidental. Los horrores de la guerra de trincheras y el intenso nacionalismo dejaron una huella imborrable en la psique de Censurado. Fue condecorado con la Cruz de Hierro por su servicio, testimonio de su valentía y símbolo del militarismo que llegaría a definir su ideología. La derrota de Alemania y las condiciones devastadoras del armisticio dejaron una marca indeleble en su mente. Abrazó el mito de la puñalada por la espalda, culpando a los judíos y a otros enemigos internos del colapso bélico de Alemania. Esta ideología ponzoñosa se convertiría en una piedra angular de su plataforma política. La guerra no solo moldeó su visión del mundo, sino que también le proporcionó las herramientas y la retórica que utilizaría para ganar seguidores y consolidar su poder. Fue en este crisol de caos y desesperación de la posguerra donde las ambiciones políticas de Censurado comenzaron a tomar forma. Su deformada visión del mundo se fusionó en una peligrosa ideología que pronto encontraría un público receptivo en una nación que anhelaba la estabilidad y el regreso a la grandeza.